Bienvenido al estudio, a Luis Espino, experto en análisis del discurso, con este tema, el de Venezuela. Luis, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Luis. Bienvenido. Buenas noches, felicidades. Muchas gracias. Es que ya tu cumpleaños está en dictado. Gracias. Luis, cuéntanos, ¿qué lectura podemos darle a los discursos de Nicolás Maduro, a los discursos de la oposición en relación a la constitución ya de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, que hace unos momentos pues el diputado nos decía es ya el paso para la dictadura? Completamente, y bueno, el discurso de Nicolás Maduro, que ha venido endureciéndose, al igual que sus acciones ya abiertamente dictatoriales, como nos acaba de referir este diputado de la Asamblea Nacional venezolana, y también pues la oposición que cada vez se va quedando más impotente, ¿no? Estos ataques a sus liderazgos políticos, esta represión tan encarnizada que han enfrentado los ciudadanos venezolanos que han salido a protestar a las calles ya desde hace varios meses, y es un país convulso que no se ve una salida pacífica de corto plazo viable, y pues la comunidad internacional, México incluido, se está mostrando impotente ante lo que está ocurriendo ahí. El mensaje hacia el propio pueblo venezolano pareciera es uno, en donde sí hay una resistencia, pero al fin y al cabo se está haciendo lo que él estaba planeando, ¿no? Incluso a pesar de la propia crítica internacional o el repudio internacional, incluido México en ese sentido. Entonces, son dos aristas o dos mundos en ese sentido, en donde los pueden sufrir más, por supuesto, son los venezolanos, ¿no? Sí, y si lo analizamos desde el punto de vista de este choque que estamos viendo a nivel global, diría, de la narrativa populista contra la narrativa liberal, democrática liberal, estamos encontrando verdaderamente los límites del sistema global, liberal, democrático, para ponerle sanciones efectivas a países que están cayendo en situaciones de represión generalizada de su población y violaciones abiertas a los derechos más elementales de la gente. Y lo interesante también es lo que vemos en México en el discurso de los políticos mexicanos. Venezuela es un espejo en el que se están reflejando también mucho de la situación que vive México, y cada quien también aquí en México va generando sus propias narrativas de lo que ahí está sucediendo y saca sus propias conclusiones de acuerdo a sus agendas. En teoría debería haber un consenso social mínimo sobre que México, como un país democrático, tiene no solo el derecho, sino la obligación de condenar lo que ahí está ocurriendo. Tenemos nosotros muy imperfecta, si ustedes quieren, pero una democracia que pues está trabajando para salir adelante, y tenemos también una serie de obligaciones y responsabilidades internacionales que deberían de dejar perfectamente clara cuál es nuestra postura frente a esto. Claro. ¿Qué sucede? Tenemos un gobierno con muy bajos niveles de aprobación, con bajos niveles de consenso en sus políticas públicas, y la política exterior no es la excepción. Entonces ahí tenemos una primer falla de la comunicación del gobierno con la sociedad para generar consensos respecto a la postura de México ante Venezuela, que se ha visto lamentablemente tibia, ¿no? Y bueno, y tuvimos estos penoso incidente en Cancún de la OEA, cuando el gobierno mexicano trató de generar una, pues si no una condena, por lo menos una postura internacional clara respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que no prosperó, y que incluso México se ha llevado una tunda también a nivel discursivo de parte del gobierno venezolano, señalando los problemas que enfrenta nuestro país como impedimento para que México pueda opinar de lo que pasa en otros países, cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Ustedes nos critican, pero ¿y qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo, en el marco de la OEA? Luis, yo quiero preguntarte, hace unos momentos decías que el discurso de Nicolás Maduro ya es pues dictatorial. ¿En qué momento el discurso de un presidente, de un jefe de Estado, se vuelve de un discurso democrático, libre, a un discurso totalmente autoritario? Bueno, tal vez el discurso de Maduro nunca fue democrático y libre. Fue la continuidad de un discurso absolutamente populista de Chávez, que, como hemos comentado aquí, el discurso populista que hace divide a la población en pueblo y no pueblo, y le quita los derechos al no pueblo, ¿no? Es un líder democrático que busca generar consensos con su discurso para que una mayoría, o si es posible toda la población, tenga un acuerdo mínimo sobre
las políticas, las decisiones que tiene que tomar el gobierno. ¿Qué hacen los populistas? Dividen al pueblo, generan una división y alimentan permanentemente un conflicto entre el pueblo, como ellos lo definan, y el no pueblo, y de ese conflicto ellos se benefician porque ellos siempre aparecen como los redentores, los líderes, los que pueden salvar al pueblo. ¿Qué ha pasado con Maduro? Que se ha quedado gradualmente cada vez con menos y menos y menos apoyo social de grupos muy importantes de la población, y lejos de abonar al consenso, su discurso ha ido profundizando las divisiones, enemistando a los venezolanos de formas que va a llevar generaciones sanar. Ese es el poder del discurso. El discurso tiene el poder de unir, pero también tiene el poder de dividir y de lastimar mucho un pueblo. Luis Espino, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues ahí lo tenemos.